Sean todos bienvenidos en esta oportunidad a un nuevo capítulo de Diálogos aquí en Canal del Sur. Saludamos a toda la audiencia que tenemos a esta hora y como siempre los invitamos a que sigan nuestra sintonía. Hoy día en Diálogos tenemos a un invitado que viene justamente de la ciudad de Santiago. Seguramente usted lo ha visto muchísimo en la televisión, es una destacada figura de la política de nuestro país, así que le vamos a dar la bienvenida a don Juan Carlos Latorre. Tiene muchos títulos como para ser presentado, exparlamentario, expresidente del Partido de la Democracia Cristiana y en la actualidad vicepresidente del Colegio de Ingenieros. Y está de visita durante esta jornada aquí en la provincia de Chiloé. ¿Cómo está don Juan Carlos? Gracias por estar con nosotros aquí en Canal del Sur. ¿Cómo estás, Soledad? Gusto saludarte. Para mí es muy grato estar una vez más en Chiloé. Debo saludar a todos los televidentes. Es muy grato para mí estar una vez más acá. Muchos amigos en Chiloé desde hace muchos años. Hemos tenido oportunidad de participar en muchas iniciativas que son, creo yo, recordadas por mucha gente en distintos puntos de Chiloé. Yo fui subsecretario de Obras Públicas y en tal calidad me correspondió hace años atrás participar en muchas iniciativas que me han vinculado a muchos de los dirigentes sociales, a los dirigentes, a muchos exalcaldes, alcaldes actuales. En fin, aprovecho de saludarlo a todos ellos en esta oportunidad. Estoy acá básicamente invitado a participar en varios conversatorios abordando lo que son las opciones frente al próximo plebiscito del 4 de septiembre y particularmente a partir de lo último que tú señalabas. Yo actualmente soy vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Chile y nosotros tuvimos la decisión hace varios meses atrás de entregar algunas opiniones a la Convención Constitucional respecto de 4 temas que nos parecían muy relevantes para el desarrollo futuro de nuestro país. Y bueno, no fuimos muy escuchados, la verdad. Tenemos la sensación de que nuestras propuestas no fueron no solo escuchadas, sino que no tuvimos tampoco nosotros la oportunidad de poder exponer ante los convencionales o al menos ante las comisiones especializadas en estos temas. Y en consecuencia tenemos hoy día un texto que en nuestra opinión deja mucho que desear y respecto al cual estamos manifestando nuestra opinión contraria. O sea, yo soy uno de aquellos que ha resuelto votar rechazo el próximo 4 de septiembre y mi participación en estos conversatorios tiene como objetivo poder explicar cuáles son las razones objetivas frente a nuestra preocupación por el futuro del país. Así es, cuando se abre la instancia de tener un proceso constituyente como es la construcción de una nueva constitución para nuestro país, yo entiendo que muchos colegios profesionales en el país también quisieron hacer sus aportes, ¿verdad?, para construir, digamos, una nueva Carta Magna. En ese sentido, y antes de entrar a lo mejor directamente en las propuestas que ustedes hacían como Colegio de Ingenieros, ¿qué le parece la actual Constitución de 1980, que ha tenido reformas, por cierto? En el año 2005 el expresidente Ricardo Lagos también tiene una serie de reformas esta Constitución, pero la opinión suya, ¿qué le parece? ¿Era necesario llegar hasta este punto de reformarla completamente? ¿Hay algunas cosas que se pueden rescatar, permanecer? ¿O efectivamente llegamos a una crisis donde realmente tenemos que cambiarlo todo? Bueno, yo creo que yo estoy entre aquellos que estaba de acuerdo, por supuesto, en la necesidad de reformar la Constitución actual. Eso es lo que se aprobó muy mayoritariamente en el país. Y de eso surgió esta Convención Constitucional. Lo que ocurre es que esta convención no hizo bien la pega, en mi opinión. Lo que tenemos hoy día como propuesta es algo que destaca algunas ideas que pueden ser muy rescatables, pero en general genera incertidumbres que van a ser tremendamente complejas para el desarrollo futuro del país. Entonces la pregunta tuya, yo estoy entre aquellos que creen que hay que reformar la actual Constitución, pero no por cualquier propuesta, y la que se nos está entregando no es una buena propuesta, es una propuesta que
deja muchos puntos de discusión. Entonces, frente a esa alternativa, y como lo que se vota el 4 de septiembre es ese texto, no se vota otro, se vota el texto que la Comisión Constitucional o la Convención Constitucional está poniendo en conocimiento de la ciudadanía para votar apruebo o rechazo. Ese texto yo lo rechazo. Y creo que se han dado pasos para garantizar que una vez que se aplique una mayoría favorable al rechazo, tengamos un camino que permita reformar la Constitución actual, pero recogiendo, obviamente, un consenso mucho mayor a nivel nacional. Al país no le sirve una Constitución que divide a los chilenos en vez de invitarlos a un trabajo en común. La Constitución es la casa de todos. Esa es la forma en que se ha querido explicar en términos muy simples. Cualquiera sea el origen, la forma de pensar, la religión, la condición económica, debe ser un texto que permita a todos los chilenos, sin excepción, sentirse en un país que le garantiza sus posibilidades de desarrollo libre, que les garantiza derechos sociales, en fin, el acceso a la salud, igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, en el acceso a la vivienda. Pero obviamente que ese texto no basta con que diga palabras muy bonitas respecto de lo que le ofrece a los ciudadanos, sino que además debe cautelar aquellas condiciones que permiten una convivencia de todos los chilenos estable, en paz, dialogante, y que al mismo tiempo garantice condiciones para un desarrollo económico y social que permita obtener los recursos para esos bienes sociales que se quieren garantizar. Si nosotros no hacemos un esfuerzo para que nuestro país siga siendo un país con crecimiento económico, un país que tenga un desarrollo productivo, que garantice trabajo, un trabajo digno a todos los chilenos, no vamos a lograr estos derechos sociales que todos queremos que existan, de igualdad de oportunidades, de acceso, en fin, a la salud, vivienda y educación. Y a otros bienes sociales, a seguridad, al respeto digno a las personas, a terminar con la delincuencia en el país de alguna forma categórica, clara, sin medias tintas en este tema. Todo eso es parte de un esfuerzo nacional que llama a todos los chilenos a convocarse en una tarea común, y la Constitución está llamada a dar ese marco. Nuestro rechazo al actual texto se funda en que no es un texto que una a los chilenos, por el contrario, establece chilenos de primera y segunda categoría, incorpora un concepto que nunca lo tuvimos como parte de la discusión. Este concepto de plurinacionalidad lo que hace es no solamente asumir una inquietud que tenemos todos, que es de reconocimiento a los pueblos originarios en nuestro país y un reconocimiento que les garantice el respeto a su cultura, a sus tradiciones, sino que ese concepto lo que hace es establecer distintas nacionalidades dentro de aquello que era una sola nación, los chilenos, porque los pueblos originarios también son chilenos, de acuerdo a la Constitución, solo que hoy día este texto distingue una especial, por ejemplo, una justicia especial para los pueblos originarios, distinta a la que tenemos o vamos a tener el resto de los ciudadanos en el país. Eso genera condiciones de poca claridad respecto al futuro. Y son parte de lo que nosotros hemos encontrado como temas que son inconvenientes para el futuro del país. Pero no solo eso, yo debo decir que nosotros como Colegio de Ingenieros, y podría alargarme respecto a cada uno de los temas, acordamos formar 4 comisiones que abordarían los siguientes temas: recursos hídricos en el país, desarrollo del sector minero. ¿Por qué el sector minero? Porque el sector minero sigue siendo el sueldo de Chile, querámoslo o no lo queramos, ha sido
los ingresos por concepto del desarrollo de la minería chilena y particularmente el cobre siguen siendo hasta hoy el principal ingreso que tiene el país para poder garantizar los recursos necesarios para salud, educación, vivienda, en fin. Entonces, descuidarnos de esos sectores productivos atendiendo a condiciones que van a generar incertidumbre en el país es un error. Y entonces también ahí hay toda una propuesta nuestra, también en temas medioambientales y en una comisión que se llamó Desarrollo Económico Sustentable para el País. Y nosotros elaboramos 4 textos que son de este tipo. ¿Ese fue el texto que ustedes presentaron a la convención? Sí, nosotros enviamos este texto, pero 4 libritos igualitos, son muy sencillos, en fin, pero aquí se hacía un diagnóstico de nuestro país respecto a la situación de recursos hídricos, respecto al sector minero, respecto a aspectos medioambientales y también algunos conceptos respecto a velar por que Chile pudiera tener un desarrollo económico y social sustentable. Estos documentos se le hicieron llegar a cada uno de los convencionales y pedimos además audiencia en las comisiones especializadas. La verdad es que nunca nos dieron espacio para poder conversar, comentar, exponer mínimamente estas propuestas. Y cuando uno ve el texto se da cuenta que se cometió el error de no incorporar algunas sugerencias que eran necesarias. Por ejemplo, ¿cuál es, don Juan Carlos? Por ejemplo, el texto, voy a dar un ejemplo, sí, claro, que me parece puede ser muy conveniente de analizar. Cuando se habla en la Convención de los derechos de agua, por ejemplo, se dice, en nuestra opinión muy acertadamente, que la primera prioridad para el consumo, la primera prioridad para los recursos hídricos es el consumo humano. Aquí en Chiloé esto no es menor, porque aquí hay muchas partes del archipiélago de Chiloé donde el tema de consumo del agua para el consumo humano es un problema que hay que resolver bien. Entonces, nosotros estamos 100% de acuerdo. Esa idea ya había sido recogida en un código de aguas que está vigente desde el mes de abril del presente año y que fue aprobado por la unanimidad del Congreso Nacional y que parte diciendo que el agua debe ser prioritaria para el consumo humano. Pero en Chile, los recursos hídricos necesarios para el consumo humano son solo el 7% aproximadamente de los recursos que se requieren. El resto de los recursos, el 93% restante, están asociados a sectores productivos. Desde luego el sector agrícola, hoy día es un sector que obviamente sin agua no puede desarrollarse, el sector agroindustrial, el sector minero, el sector energía, todos requieren agua. Entonces, ¿dónde está el problema en el texto del texto este que estamos tratando? Dice que a partir del 5 de septiembre, una vez que se apruebe este texto, dejarán de existir los derechos de agua y pasarán a ser autorizaciones administrativas. Y en consecuencia, estas autorizaciones administrativas van a mantener su vigencia de acuerdo a lo que establezca una futura Agencia Nacional del Agua que se va a crear por ley. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso no es claro respecto del futuro de esos recursos que son necesarios para muchas áreas del sector productivo. Por ejemplo, una parcela de un parcelero que riega con el objeto de producir algunos productos agrícolas, si no tiene agua, obviamente no puede desarrollarse. No es un tema solamente de la gran empresa, también es de pequeños propietarios agrícolas, de familias que viven de la autoproducción de alimentos, en fin. Entonces, nosotros creemos que ahí se genera un tiempo de aproximadamente 2 a 3 años de incertidumbre respecto de lo que va a ocurrir en el país en un ámbito productivo. ¿Por qué señalo este punto? Porque nuestra preocupación como Colegio de Ingenieros estaba asociado a los temas en los cuales nosotros podemos entregar una opinión que creemos debiera al menos ser escuchada, porque va a generar un impacto necesariamente en sectores productivos, afectando puestos de trabajo,
la certeza respecto de algunos desarrollos industriales, con un impacto muy fuerte en sectores, aquí en la misma, en todo el archipiélago del Chiloé, es evidente que no solamente se requieren recursos hídricos para producir agua potable, porque también lo otro que la gente tiene que saber es que el recurso hídrico requiere un proceso para transformarse en agua potable. No es que uno vaya y la saque simplemente y se la tome. ¿Por qué? Porque el agua requiere muchas veces un tratamiento para enfrentar su contaminación orgánica, inorgánica, en fin. Entonces, no quiero extenderme en eso, pero ocurre que entonces en los temas hídricos nosotros vemos un tema problemático y lo hemos planteado. A lo mejor la consulta, y se discutió también dentro de la convención, más allá a lo mejor del detalle que usted está entregando, era que los propios convencionales y algunas agrupaciones políticas dentro de la propia convención siempre están apuntando al tema del derecho del agua, que el agua no sea de los privados. Estoy haciendo una referencia, digamos, a lo que se discutía en la convención. Pero eso también es algo que los convencionales debieron haber leído simplemente, ni siquiera, yo digo, no se puede seguir con el eslogan. En Chile, de acuerdo al Código de Aguas aprobado unánimemente en el Parlamento en el mes y que entró en vigencia en el mes de abril del presente año, ojo, dice que el agua es un bien nacional de uso público y que no se puede entregar en su concesión, en su autorización de uso a los privados para que lo tengan toda su vida. No es ese el objetivo. El derecho de agua se debe entregar para un fin determinado y si el que recibe ese derecho de agua no lo utiliza en ese fin determinado, entonces se le aplica una tasa, un impuesto que empieza a ser tan creciente en los años que la persona al final no puede resistir, tiene que devolver el derecho de agua. Eso lo dice el actual texto del Código de Agua. La Constitución esta no recoge eso para nada. Solamente dice que dejarán de existir los derechos. No dice cuál va a ser su vigencia. No dice, por eso yo hablo de incertidumbre. Sí. No estoy hablando de un texto que pueda ser categórico en un sentido, sino que deja todo esto solo para que el día de mañana una autoridad de carácter administrativa, o sea, del gobierno de turno, resuelva respecto de la vigencia o no de esas autorizaciones de uso. Esa incertidumbre a nosotros nos parece que no debió quedar en el texto, porque esa incertidumbre genera un impacto en el sector productivo nacional tremendamente fuerte y que va a impactar obviamente en la imposibilidad de que sea cierto el que vamos a tener derechos sociales garantizados. Entonces yo digo, ¿de qué sirve que el texto diga que vamos a tener derechos sociales garantizados si los recursos para eso no van a existir? La mayor parte de nuestras reflexiones tienen que ver básicamente con estos aspectos y otros obviamente que son adicionales y que han estado en toda la discusión. El que no haya un equilibrio de poderes en el país y que tengamos solamente una Cámara de Diputados y Diputadas y que termine la existencia del Senado es un tema muy discutible porque eso está pensado básicamente para que en Chile exista equilibrio de poderes entre el sector, dentro del sector legislativo, pero también entre el sector legislativo y el poder ejecutivo. El que se instale la posibilidad de que el presidente de la República sea reelecto automáticamente en distintos periodos, eso nunca existió como preocupación, todo lo contrario. De hecho, hoy día los propios que están de acuerdo con el texto dicen que eso lo van a cambiar. Bueno, de hecho hay un acuerdo ahí que se hizo, se firmó la semana pasada señalando que algunos ciertos puntos de la convención los van a cambiar después del resultado del 4 de septiembre. Pero mira, yo quiero decirle a los televidentes algo que es mi convicción personal. Si la gente que está por el rechazo no hubiera crecido tanto en el país como lo estamos viendo, la gente que está por el apruebo no habría hecho ese acuerdo político. Ese acuerdo político es una maniobra frente a lo que pueda ser el resultado. O sea, es una maniobra de última hora,
porque resulta que muchos de los puntos que ellos dicen que van a cambiar de ese texto, los podrían haber cambiado antes, porque se les hizo notar muchas veces. Y la razón por la cual hoy día se gesta ese acuerdo es precisamente porque las razones para rechazar están cada vez más evidentes para la gente. Cuando la gente lee el texto y al mismo tiempo tiene la oportunidad de reflexionar un poco, se da cuenta que hay normas que no le hacen bien al futuro del país, que en vez de generar un espacio de acuerdos, de armonía, se le da, se incentiva aspectos que no va a ser fáciles de abordar. Por ejemplo, el tema de las autonomías territoriales. Vamos a tener en el país realmente varios países metidos dentro del mismo que hemos tenido históricamente. Eso es algo que no es claro y no es bueno para el futuro del país. Sin embargo, se incentiva ese sesgo sistemáticamente en el texto, que va a haber un poder judicial, un sistema judicial distinto para los pueblos originarios que para el resto. ¿Cómo? Si todos éramos chilenos. Hasta el inicio de esta convención ese punto no estaba en discusión. Los pueblos originarios merecen nuestro reconocimiento y un respeto a sus tradiciones, a su cultura, una incorporación real al desarrollo del país con acceso e igualdad de oportunidades, pero eso no significa que nosotros estemos de acuerdo con que exista nacionalidades, cada una con su propio territorio dentro de nuestro país. Ese ha sido un tema de discusión. Sí. Y es un tema que ellos dicen ahora que lo van a arreglar después. Bueno, pero la verdad es que si nosotros no hubiéramos levantado la voz, probablemente nos habrían pasado la máquina por encima con todo, y eso es lo que hoy día estamos pidiéndole a toda la gente que lo analice, que reflexione y que se dé cuenta que con este texto no tenemos un buen futuro para el país. En esa misma línea también quisiera preguntarle, porque hay un tema que tocó que tiene que ver con la minería. Según los análisis económicos, bueno, estamos viviendo un periodo de estaflación, creo que esa es la palabra correcta que los economistas están ocupando. No estamos creciendo y tenemos una inflación alta. Hace un tiempo atrás también el sector de la minería, usted lo decía, con lo cual Chile existe. Si no existiera la minería, eso no sucedería. ¿Hay alguna propuesta dentro de la nueva Constitución respecto del tema de la minería? Bueno, el tema hídrico, ¿sí?, impacta de lleno sobre la minería, eso es un hecho. Hay normas medioambientales que también tratan de regular el futuro de un país respetuoso del medio ambiente, eso es fundamental, obviamente estamos todos de acuerdo, y eso impacta sobre la minería con exigencias que pueden afectar muchos proyectos en su desarrollo futuro, pero eso es parte de un intento que todos debiéramos propender, vale decir, el cuidar nuestra naturaleza, nuestro espacio. Los temas más complejos tienen que ver con la forma como en el sector minero se posibilite el reconocimiento de que las empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, están explotando recursos que pertenecen a todos los chilenos y en consecuencia tiene que haber una compensación para nuestro país. Si se afecta la inversión en el sector minero, esa compensación no va a existir. O sea, a Chile no le sirve de nada tener una riqueza mineral que no estamos nosotros, los propios chilenos, en condiciones de explotar. Y la principal minería en Chile que genera ingresos para el país hoy día es el cobre, mañana puede ser también el litio y otros minerales, pero el cobre sigue siendo el sueldo de Chile. Y nosotros tenemos que cuidar esa inversión. Si tú analizas lo que acabas de decir, lo que ha ido pasando los últimos meses, la mayor parte de las inversiones que hay en el sector minero están siendo postergadas. Ya hoy. Sí. Están a la espera de lo que ocurra también el 4 de septiembre. Y si las normas que trae este texto nuevo que se nos propone no habla de los términos en que se va a cuidar la inversión en Chile, sino que mucha gente habla con un cierto desprecio, perdonen la palabra que voy a utilizar, con mucho desconocimiento de la realidad. No se da cuenta de que
sobre el 63% de los recursos que Chile recibe para financiar los derechos sociales que nos interesa se fortalezcan, viene del sector minero. Entonces, cualquier perjuicio que uno genere, y el texto tiene varios aspectos que afectan la certidumbre. Por eso hablamos nosotros de que la incertidumbre de este texto genera una situación que es inconveniente para el futuro país en materia, por ejemplo, de inversión en el sector minero particularmente. Ha habido toda una discusión respecto de las expropiaciones, ¿ya? Que también es un tema que preocupa en el sector productivo. Y se ha hablado de que serán a precio justo. En eso también hay una discusión, porque sí, claro. creo que el precio justo, ¿ya? Podría haberse puesto que sea el precio, no sé, el precio mercado, el precio que se debe pagar a la gente, por lo que si yo tengo una pequeña parcela o una gran parcela, da lo mismo, y quiere pasar un camino, yo fui subsecretario de Obras Públicas, hay que expropiar. Y las normas de expropiación que existen hoy día son muy exigentes. Uno hoy día no le puede dejar de pagar al afectado lo que vale su tierra. Más aún, uno hoy día, de acuerdo a las normas que hoy día tenemos, uno lo que hace es fijar el valor de expropiación, y la persona que es sujeto o que está afectada por esta expropiación puede ir a los tribunales exigiendo que se mejore el pago de acuerdo a su propio interés. Y el Estado chileno lo que hace es pagarle lo que acordó y lo deja con esos recursos en su bolsillo, que igual pueda ir a juicio para exigir que se le pague una diferencia adicional. O sea, no le demora el pago. Aquí, en el texto de la nueva Constitución, eso deja de existir como una garantía para la gente, y en consecuencia ese ha sido también un tema de discusión. Nosotros tenemos una opinión, y yo particularmente tengo una opinión contraria en otros aspectos que tiene el texto, pero volviendo al tema original, nosotros como Colegio de Ingenieros hemos apuntado a estos 4 temas de áreas sensibles, y nuestra conclusión, debo decir, un tema también relevante para todos los televidentes. Estas comisiones del Colegio de Ingenieros fueron formadas en forma absolutamente transversal. O sea, en estas comisiones participó gente cuya ideología, cuyas convicciones políticas son de un marco muy amplio. Y las conclusiones son del conjunto. Y todos coincidimos en este llamado de atención, que con estos textos las posibilidades que tiene nuestro país en el futuro generan una tremenda incertidumbre que va a durar muchos años y que no es positivo. Por eso hemos llegado a la conclusión de que hay que votar rechazo. Don Juan Carlos, le quiero agradecer que haya estado con nosotros aquí en Canal del Sur. La verdad es que había mucho tema para seguir conversando, para que exponga también el planteamiento. Ha tenido también visitas, entiendo, a distintos puntos de la provincia de Chiloé, y le queremos agradecer que dentro de esa agenda tan apretada se haya dado el tiempo de pasar con nosotros aquí a conversar a Canal del Sur. Mira, yo por el contrario quiero agradecer a Canal del Sur esta oportunidad, a ti en particular, tu gentileza de posibilitar esta entrevista. Yo creo que es bueno que podamos tener estos momentos de reflexión, y que yo pueda también tener la oportunidad de conversar con mucha gente. Estos son conversatorios que hemos realizado en varias comunas de la Isla Grande de Chiloé, y esperamos que a través de los medios de comunicación esto sea accesible a todo el archipiélago. Quiero aprovechar, estando aquí en Ancud, de saludar los 254 años desde la fundación de esta ciudad. Es una cultura especial la que nos ofrece Chiloé al resto del país, y yo creo que el respeto a su identidad, a su historia, es algo que merece el reconocimiento de todos los chilenos, y por eso compartir la celebración
hoy de Ancud y de otras ciudades que tienen una gran historia de muchos años en Chiloé, es algo que me resulta muy grato tener la oportunidad de vivirlo acá. Muchas gracias realmente por la entrevista y a vuestra disposición, cuando ustedes estimen, estoy disponible para acompañarlos en cualquier programa informativo. Muchas gracias. Le agradezco también, don Juan Carlos, que tenga un buen regreso después a la ciudad de Santiago, y también reiteramos los saludos, ¿verdad?, de cumpleaños para la ciudad de Ancud, que cumple 254 años, creada, fíjese, como una ciudad de origen militar por el catalán Carlos de Berenguer y Renault, quien fundó justamente la ciudad de Ancud hace 254 años. Muchas felicidades a todos los ancuditanos dispersos también en distintos lugares del país. Este ha sido un nuevo capítulo de Diálogos aquí en Canal del Sur.